acá, esto es lo que hace el cerrato. Miren, saca el brazo. Eso es el movimiento de protracción, ¿sí? Ustedes elevan el brazo y lo empujan, lo sacan. Entonces yo quisiera que ustedes ahorita intentaran subir el brazo. Ay, no les había dado a grabar, disculpen. Intenten subir su bracito, ¿sí? Como lo tengo yo, pero intenten hacerlo hacia adelante, empujándolo, como que estuvieran ustedes empujando algo, ¿sí? Eso es el movimiento de protracción, ¿sí? Recuerden si ustedes los orígenes e inserciones de los músculos, ahorita es lo que vamos a estar estudiando, a eso nos vamos a meter. Se origina en de la primera a la novena costilla y se inserta en la escápula, en el borde libre de la escápula, aquí atrás, ¿sí? Es en donde lo tenemos. Nos ayuda a protruir y rotar hacia arriba toda la cintura escapular, quiere decir esta parte del brazo, y el nervio torácico largo de C5 a C7 es quien lo está inervando. Vale. ¿Cómo crees que surgió la debilidad, María Cristina? Sí, nosotros colocamos que fue por la mastectomía, porque las mamas se asientan sobre la fascia profunda que se relaciona con el músculo pectoral mayor y con el músculo serrato anterior. Correcto. Mire, pues la debilidad del músculo serrato anterior se ve posiblemente por una causa iatrogénica, o sea, inducida por el tratamiento médico, en este caso la mastectomía que le hicieron. En el proceso en el que se realiza la mastectomía, el cirujano posiblemente dañó el nervio torácico largo. Ese es el que es particularmente vulnerable, ¿sí? Porque si yo se los enseño, esta es la vía del nervio torácico, como es que viene C5, C6 y C7, y si se dan cuenta pasa acá muy cerca de donde teníamos, ¿qué? La mama, ¿sí? La glándula mamaria. Entonces ese es el problema. El problema en sí no fue el músculo, o sea, el músculo no es que hayan cortado el músculo en la cirugía, el problema fue que dañaron la inervación. Entonces por eso es que yo les digo que ahorita, más que memorizarse los músculos como que son lorito, apréndanse la inervación y la función de cada uno de estos músculos, ¿verdad? Porque acuérdense que el nervio torácico largo se ubica en la superficie del lateral del serrato anterior y el músculo serrato anterior tiene mucho contacto con los pectorales en la pared torácica anterior. Muy bien. Pasemos entonces. Ya vieron que estos casos no están difíciles, son bien fáciles. El nervio afectado es una rama en la región del plexo braquial. ¿En dónde se origina? Vamos a ver quién me quiere ayudar. María José. Sí, nosotros colocamos que el plexo braquial se origina en el cuello y este se extiende anteriormente hacia la axila. Este está formado por la unión de dos ramos anteriores de los últimos nervios cervicales de C5, perdón, a C8, y creo que también T1, si no estoy mal. Muy bien. El nervio torácico largo se va a originar en el plexo braquial en las raíces C5, C6 y C7, ¿sí? Ahorita vamos a ver el plexo braquial y cómo es que él está formado, toda la mezcla de raíces que forma el plexo, pero aquí es donde lo tenemos, ¿verdad? Entonces, si esto me dejara hacer el zoom, aquí está. Entonces vemos, este es C5, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Este es C6 y este es C7. Aquí vamos a tener la rama anterior de C7, C5 y C6. Y si se dan cuenta, cada una de ellas va a tirar una pequeña ramita que van a formar el nervio torácico largo. Este es el chiste del plexo braquial y por eso es que, y el plexo igual, como habían visto el lumbosacro, que de las raíces espinales que lo conforman, salen varias nuevas raíces que se unen entre ellas para formar las inervaciones. Entonces, el nervio afectado, que es rama del plexo braquial, viene de C5, C6 y C7. Ahora, porque esta señora tenía problema para levantar el brazo arriba de su cabecita. Melanie, dime. Doctora Cabal, yo ahí le escribí un mensaje que Melanie Barrios tiene problemas porque su computadora se traba, dice, pero solo se logra conectar y se Va. mete. Gracias, José Pablo. A ver, contámelo tú, José Pablo, ya que estás ahí conectado y solo ganas dos. Bueno, está bien.
Entonces, a la mujer se le dificultó levantar el brazo sobre la cabeza, ya que el músculo encargado de realizar la antepulsión y la rotación de la escápula es el músculo serrato anterior. En este caso se presenta una parálisis del mismo porque se lesionó el nervio, por lo tanto no puede abducirse de forma normal y es incapaz de realizar la rotación de la cavidad glenoidea. Muy bien, entonces, cuando hablamos de movimientos musculares, ustedes hablamos de varios músculos al mismo tiempo. No es un solo músculo, o sea, difícilmente un solo músculo va a ser el responsable de una acción, más en estructuras tan grandes como los brazos. Entonces, la paciente no pudo levantar el brazo por encima de su cabeza porque tiene debilidad en el serrato anterior, porque no logra rotar la escápula. El serrato nos ayuda también a rotar la escápula y si no existe esta rotación, entonces hay algo que se llama secuestro del brazo y no pasa más de 90 grados. Entonces, cuando veamos, ¿qué manda? ¿Alguien me iba a hablar? No. ¿No? Solo que ya logré entrar, doctora. Perdón, es que se me tragó mi compu. Soy Melanie. Va, gracias, Melanie, no tengas pena. Entonces, cuando vemos inervaciones, siempre, cuando vemos inervaciones, no, cuando vemos el movimiento de las articulaciones, siempre miramos en ángulos. Los ortopedistas tienen una cosita como un compás para medir la angulación de las articulaciones que se llama goniógrafo. Entonces, al ver, solo logramos mover en relación al eje central 90 grados. No logra elevar por encima porque está ese secuestro. Porque para yo poder levantar el brazo, necesito mover la escápula. Pero si el serrato no me está dejando a mí mover la escápula porque el serrato se va a insertar en el borde libre de la escápula, entonces yo ya no logro seguir subiendo, ¿verdad? Y hay fibras del trapecio, que es el que les acabo de poner en imagen, que nos ayudan a subir el brazo, pero si la escápula mantiene colapsado, la escápula se mantiene colapsada todavía por el serrato, entonces pues nos va a costar mucho, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, funcionan juntos y hacen movimientos similares. ¿Se dan cuenta? Miren, entonces el serrato me jala hacia adelante, el trapecio me va a jalar hacia atrás, ¿verdad? Son cosas que nos ayudan. Entonces el trapecio está como trabado ahí también en la escápula y no nos deja terminar de elevar el brazo, que sería lo ideal para que nosotros lo viéramos. Regresemos al movimiento solo del serrato para que vean cómo es el movimiento de protracción. Esto es lo que yo no puedo hacer, ¿verdad? No puedo mover hacia adelante, ¿sí? Esto, ahí, adelante, no lo puedo hacer. Y yo necesito moverlo hacia adelante para poder levantar el brazo, ¿sí? Entonces, cuando estudien articulaciones y movimientos musculares, hagan el movimiento, ¿sí? O sea, si les dicen, hace un movimiento de protracción, ¿cómo es eso? Muévanlo ustedes mismos. Alguien en su casa, ustedes pónganle la mano en la espalda, ¿sí? Y pídanle que suba el brazo. Y entonces al pedirle que suba el brazo, van a sentir como la escápula se hace hacia un lado antes de que el brazo suba, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que no nos está dejando hacer el serrato paralizado. Bueno, ahora, la fuerza del músculo afectado en este caso a menudo se prueba haciendo que el paciente presione hacia adelante contra una pared con ambas manos simultáneamente para evaluar la protracción de la escápula. Entonces, ¿qué músculos son los que contribuyen a hacer el movimiento de protracción? Que es lo que hemos estado viendo ahorita, ¿verdad? Que ya se los dije como 4 veces. María Alejandra, dime, ¿qué músculos ayudan? Está en el músculo escapulohumeral, el pectoral menor, pectoral mayor y el serrato anterior. Muy bien. Y también participan, pero no tanto, eso lo leí. Como extra es el músculo romboides y el músculo trapecio. Les había puesto antes. El movimiento de protracción está únicamente dado por estos dos que tienen en pantalla. Desen cuenta, pectoral menor y el serrato anterior, ¿sí? Entonces, la protracción de la escápula se produce por la acción del músculo serrato anterior y el pectoral menor. La escápula alada se da porque no hay una adecuada protracción, un adecuado movimiento, y entonces por debilidad del serrato anterior. Pero este es el pectoral menor, ¿sí? Que miren cómo jala desde escápula hacia adelante, junto con el serrato, ¿verdad? Retracción es trapecio. El trapecio nos ayuda. ¿Por qué es que se estudian juntos?
porque uno lo lleva y el otro lo trae de regreso, ¿verdad? Entonces quieren ustedes cuando están haciendo ejercicios isométricos y hacen despechadas apoyados sobre una pared, ¿sí? Son estos músculos los que ustedes están ayudando a mover. Bien, pasemos al siguiente caso. Es una nadadora universitaria, tiene 21 años, se queja de dolor en el hombro, tiene un rango de movimiento reducido y entonces al examen ven que hay una flexión y una elevación de no más de 165 grados en el hombro y llega a mucho dolor cuando llega ya al límite. Durante la abducción, el dolor se demuestra más o menos entre los 70 y 120 grados, después de lo cual la paciente no presenta dolor. O sea, vence y a los 120 grados y le deja de doler. La abducción del hombro contra resistencia. Contra resistencia quiere decir que ustedes le están pidiendo que abra, pero al mismo tiempo ustedes están bajando el brazo para crear la resistencia. Entonces produjo dolor solo en los primeros 35 grados de apertura y después le dejó de doler. Entonces aquí esta angulación, yo les pongo tantos ángulos porque cada uno de los músculos que tenemos, que yo les voy a preguntar, que son los del manguito, actúan a cierto grado. Y entonces si yo les digo primeros 35 y después ya no hay dolor, entonces ya ustedes tienen que ir viendo cuáles son, que esto es lo que el trabajo pues de los ortopedistas. Todos los demás movimientos con resistencia fueron sin dolor. A la palpación del hombro solo se produjo dolor en la superficie superior del tubérculo mayor del húmero, entonces ya ustedes van pensando qué músculo se inserta en él, y la presión en este lugar también produjo dolor que se irradia al lado lateral del brazo. El médico dijo que tenía una tendinitis de uno de los tendones del músculo del manguito rotador y le dejó antiinflamatorios, terapia de ultrasonido y que descansara, porque si es nadadora, mueve mucho los hombros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son los músculos que componen el manguito rotador. Entonces, Natalia, ¿cuáles son los músculos del manguito rotador? Es el subescapular, el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Muy bien. ¿Y en dónde se inserta? Ahora se le voy a preguntar si decía dónde se insertan. El subescapular se inserta en el troquín del húmero y el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor se insertan en el troquíter del húmero. Muy bien. Vamos a ponérselos acá. Solo déjenme, les voy a poner supraespinoso. Espérenme que perdí mi documento. Ustedes. Y ahora perdí mi pantalla. ¿Por qué se me movió para el otro lado? Aquí estamos, ya, todos juntos. Doctora, ¿Qué mandan? el troquínter es el tubérculo, ¿verdad? Tubérculo mayor y el tubérculo menor. Ok. Así que decían antes. El supraespinoso, si quieren, saben que se los voy a ir viendo uno por uno. No se los voy a poner los 4 juntos para que no nos confundamos. Entonces, tenemos el músculo, este que está acá, supraespinoso. Se llama supraespinoso porque está pasando sobre la espina de la escápula, ¿sí? Entonces, si quieren ver ustedes de la escápula, partes, vamos a ver si aquí no las tengo. Acá está. Esta es la espina, ¿verdad? Esta que está en verde. Entonces es supraespinoso porque está sobre la espina de la escápula, ¿verdad? Se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero y en la cápsula articular del hombro, ¿sí? Entonces aquí tenemos el tubérculo mayor del húmero, ¿sí? Es este que está acá, este pedazo grande que están viendo ustedes acá. El anterior es el tubérculo menor, posterior es el tubérculo mayor. Ahí es donde se inserta el músculo supraespinoso, ¿verdad? El movimiento del supraespinoso es ayudar a elevar el brazo. Se lo voy a poner acá. ¿En qué ángulo lo podemos ver? Aquí. Aquí, miren. Cuando él está en amarillo, él nos está moviendo, ¿sí? Entonces, des en cuenta que aunque se empiece a elevar el brazo, él nos llega a su rango de movimiento 160 grados y deja de mover, ¿verdad? De 0 a 160, es en donde lo tengo. Pero todos estos otros músculos que está acá, del bíceps, el serrato, el acromial, el trapecio, el deltoides, ¿sí? Son los que nos ayudan también a subir el brazo, no solo es uno solo. Bien, el otro músculo que teníamos que forma parte de los 4 del manguito rotador es el infraespinoso. Infraespinoso, vale, que está debajo de la espina, ¿verdad? Por eso es que estos nombres están muy fáciles. Tenemos el músculo infraespinoso, que también se va a insertar en la faceta medial del tubérculo mayor del húmero
y en la cápsula articular, ¿verdad? Llegan al mismo lugar. Por eso es que el tubérculo mayor del húmero se forma. Todas las estructuras óseas responden a una acción. Entonces aquí es donde lo tenemos. El infraespinoso nos ayuda a rotar el brazo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Aquí se pone un poco amarito. Entonces nos ayuda a darle vuelta al húmero y también nos ayuda a abrirlo, ¿sí? Entonces aquí es donde abro, ¿se dan cuenta? Los otros músculos me ayudan a llevarlo hacia adelante, pero él es el que me ayuda a llevarlo hacia abierto. Entonces elevo y abro, como cuando ustedes quieren entonces extenderse y hacer los brazos hacia atrás porque están cansados de estar sentados. Entonces, ¿quién hace ese movimiento de abrir? Lo hace el infraespinoso. Y si se dan cuenta, miren acá abajo está la angulación. 40 grados llegamos con él de apertura, ¿sí? En una angulación transversa llega a 120, 130, que es como que estuviéramos crucificados, y lo hace hacia atrás un máximo de 40 grados, ¿sí? Entonces aquí está. Que ya viéndolo así que se mueve, yo creo que es un poco más fácil que se les quede, ¿verdad? Luego vamos a tener el subescapular. Vamos a poner aquí. Doctora, ¿Qué manda? no entendí cómo así 120 y 40. Ah, bueno, mira pues. Él hace dos movimientos, ¿verdad? Tú subes el brazo, tú súbelo aquí. ¿Quién me habló? Gaby, creo que me hablaste, ¿va? Sí, doctora. Subes el brazo, ¿verdad? Así, en alto. Y lo abres hacia un lado. Ahí, este rango de movimiento te permite 120, ¿sí? Y si lo quieres hacer un poco más atrás, ahí es donde te permite 40 grados nada más. 120 es en posición lateral transversa y 40 grados es hacia posterior, hacia atrás, como que tú quisieras juntar los brazos hacia atrás, pero no los puedes hacer más de 120 grados, ¿sí? Ya no puedes hacer los hombros más para atrás, ¿sí? Hoy sí ya le cachaste, todavía no. Va, sigámosle pues. El otro que tenemos es este que está aquí atrás, que es el músculo subescapular, que se llama subescapular porque está debajo de la escápula. Sí, deja esto ahí, gracias. Tenemos el subescapular, es este músculo que está aquí. El subescapular se va a insertar en el tubérculo menor del húmero, ¿sí? Aquí es donde lo vamos a tener insertado, que él va a tener ciertos movimientos también, especialmente en la rotación. Véanlo a él como está aquí adentro. Él rota. Entonces, ¿qué hago yo cuando roto? Ustedes, ¿por qué es que quiero rotar el hombro? Rotar el hombro en sí no me sirve para nada. Si yo roto el hombro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Con la mano. Miren la mano. Estoy moviendo la mano. Ahorita vamos a estar 2 semanas estudiando todos los músculos de hombro, brazo y antebrazo. ¿Y saben para qué hay que mover el brazo? ¿Para qué mueven ustedes el brazo? ¿Para qué les sirve mover el hombro? ¿Quién quiere decir? ¿Para qué me sirve a mí mover los músculos del manguito? ¿Para qué me sirven a mí? ¿Para qué quiero yo subir, bajar? Levantar la mano, levantar. Es solo para la mano, ¿verdad, Andrea? Gracias. Todo lo que hago, lo hago solo para poder mover la mano, ¿sí? Tengo los músculos del manguito rotador porque quiero mover la mano, ¿sí? Si yo estoy haciendo este movimiento que les pongo ahorita en mi video, estoy haciéndolo con los músculos del manguito rotador, ¿sí? Si quiero subir la mano, si quiero agarrar algo, si quiero poner algo, todos los músculos del miembro superior sirven solo para que yo pueda mover la mano. Por eso es que es importante el plexo braquial. Y tenemos el último músculo, el manguito rotador, que lo encuentran a veces con el nombre de teres menor. ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre del músculo teres menor? Redondo. Redondo menor. Entonces se los digo porque pueden encontrarlo como el nombre de teres menor, que era el nombre que se le daba antes. Entonces, el redondo menor es este pequeñito que está aquí atrás. Él se va a insertar en la faceta del tubérculo mayor del húmero en la cápsula articular, ¿sí? El movimiento que me ayuda a hacer a mí es rotacional también para hacia adentro. Entonces aquí está él, miren. El subescapular movía el hueso hacia adelante y el redondo menor me lo regresa hacia atrás. Hacen acciones opuestas, ¿sí? Entonces aquí estamos los
4 músculos del manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Todos se van a ir a insertar en el tubérculo mayor del húmero, exceptuando el subescapular, porque el subescapular es el único que está anterior. Todos los posteriores se van a insertar en el tubérculo menor del húmero. ¿Ya vieron? Esto está bastante fácil. Vaya. Ahora, según la información anterior, específicamente, ¿qué tendón creen que tiene lesionada su paciente? Luis Pedro. Pues yo leí que algo común o lo más común era de que se afectara, bueno, le voy a decir lo que pusimos mejor. Debido a lo presentado y el conocimiento de la tendinitis, en la mayoría de los casos, el más afectado, ya que se encuentra en la región posterior, sería, ay, creo que me lo borraron. Es que se me salió del caso. Está basado, el tratamiento de las lesiones del mango rotador está basado en las características de la lesión como en los factores extrínsecos que puedan contribuir a la persistencia de uno o más afectaciones. Además de la reparación de los tendones dañados, es necesario corregir los efectos anatómicos que se determinan en la presencia de la lesión. Sí. Sí, ya. ¿Pero cuál tendón? El supraespinoso. Ahí está. La información que yo les di en el caso clínico apunta a que el tendón del supraespinoso es el que está inflamado. Entonces, ¿cómo lo saben? Por los resultados de las pruebas de movimiento que le hicieron y específicamente en dónde estaba el dolor a la palpación. Todo esto nos indica que hay una tendinitis supraespinosa, ¿sí? Por la presión, todos los movimientos donde hubo dolor y ¿te acuerdan que cuando palpábamos había dolor en la superficie superior del tubérculo mayor? ¿Sí? Entonces teníamos tubérculo mayor y si es aquí arriba donde yo les estoy palpando, ¿sí? Aquí es donde tiene dolor, entonces posiblemente es el supraespinoso, porque no es en la superficie posterior del tubérculo mayor, es en la superficie superior. Y entonces ahí era donde tenía dolor. Entonces ahí es donde está la tendinitis ubicada en esta paciente. Excelente, muy bien. ¿Por qué el dolor se irradió al brazo de su paciente? Porque se irradiaba a la parte lateral. ¿Por qué pasa así, Marcos? Nosotros pusimos que es debido a que puede ser una lesión de los tendones cercanos, como los músculos bíceps de los brazos, e incluso puede acabar provocando rigidez o debilidad permanentes y la degeneración progresiva de la articulación del hombro, llegando a impedir levantar el brazo en las fases más evolucionadas. Muy bien, pero es por la inervación que tiene. ¿Quién inerva el supraespinoso? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién inerva el músculo? Aquí está, miren, aquí está inervación, el nervio supraescapular de C5, C6 y C7. El nervio supraescapular tiene fibras nerviosas, como ya lo vieron, viene desde aquí, desde C5, ¿sí? Acá. Lo que pasa es que aquí se nos cortó, le voy a hacer la vía completa. Aquí es donde lo vamos a tener, ¿sí? Viene del tronco superior del plexo braquial y deriva el nervio supraescapular. Y entonces, en la región a donde va, ¿sí? Que está aquí atrásito, ahí metido, si ustedes le ponen la piel, forma el dermatoma C5, ¿sí? Que es este dermatoma que está acá. Vean este que viene C5, ¿sí? Este que viene acá. Se los voy a alejar un poquito. Todo el dermatoma C5, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el dolor está en el lado, en la superficie lateral del brazo. Por eso es el dolor referido, ¿sí? Ahí es donde lo tenemos. Excelente, muy bien. Sigamos con el siguiente caso para que entendamos un poco más sobre el manguito. Tienen una empleada doméstica, 55 años, se queja con su médico que tiene dolor en la punta del hombro del lado derecho. Comienza hace una semana sin ningún trauma predisponente. Es peor en la etapa inicial al abducir el brazo derecho. O sea, cuando empieza a levantar el brazo, le empieza a doler la puntita del hombro. Pero cuando llega a cierto ángulo, le deja de doler. Solo es al empezar a levantar el brazo, ¿verdad? El médico le examina y confirma que hay una abducción dolorosa del hombro derecho,
pero no hay una normalidad en la radiografía. Si le hicieron radiografía no hay nada malo, entonces le diagnostica como una bursitis subacromial y le recomienda descanso, ¿verdad? Entonces, ¿qué músculos son los que están involucrados en la abducción completa del hombro? Vamos a ver, Ana Patricia. Y nosotros lo que colocamos que es que el músculo principal es el deltoides, porque es el principal abductor del brazo, abduce el brazo superados los primeros 15 grados. La movilidad glenohumeral se produce por la acción sinérgica de dos grupos musculares que son el deltoides y el manguito de los rotadores. El deltoides genera la palanca en movimiento, elevando la cabeza del húmero hacia arriba, lo que ocasiona un pinzamiento de los tendones rotadores en el espacio subacromial. Y el músculo trapecio es un potente elevador del hombro y también rota la escápula de modo que aumenta el alcance en sentido superior. Entonces, aquí los tenemos. Los músculos supraespinoso, ¿sí? Que es este que está aquí, y deltoides, que es este enorme que está acá, son los que mueven el brazo unos 90 grados, ¿sí? Hacia el lado del cuerpo, es empezar a abrir, ¿verdad? Entonces, no se produce más abducción en la articulación del hombro después de los 90 grados por estos dos músculos, ¿sí? La rotación lateral del húmero y proporciona una ligera abducción adicional, pero eso se da a través ya de la rotación de la escápula, y para rotar la escápula ya necesitamos la función de otros músculos, pero específicamente solo la abducción hasta esta altura, 90 grados, ahorita voy Natalia, la tenemos por la el supraescapular y deltoides. ¿Qué manda Natalia? Dime. Doctora, ahorita pensando bien todo, las personas que son contorsionistas, está bien dicho, ¿verdad? Ajá. Ellas solamente, o sea, pueden hacer todo lo que hacen porque los músculos se les eleva o se les mueve más ángulos de los que deberían, o es por algún problema de los huesos, o por qué pasa eso. No son por los músculos ni por los huesos, es por las articulaciones, por el cartílago y los tendones, porque están más laxos, tienen una hiperlaxitud. Por lo general, estos pacientes, este tipo de personas tienen una condición que se llama el síndrome de Ehlers-Danlos, que es en donde hay una hiperlaxitud de los tendones. Entonces, el músculo te da un movimiento, pero el que delimita en sí el movimiento es la cápsula articular y el tendón. Y entonces sí, estos pacientes tienen esa más laxitud, pueden crear muchos más movimientos. Obviamente esto se entrena, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú haces yoga, ¿sí? El primer día que hagas yoga, jamás vas a lograr tocar los pies con las manos y tener las palmas en el piso. Conforme tú vayas haciendo más y más el ejercicio, vas teniendo más laxitud en no solo el músculo, sino que lo importante es tendones y articulaciones, ¿sí? Entonces, para el movimiento, aunque el músculo te sirve, lo que más te sirve es el tendón y la articulación, ¿sí? Entonces, el ejercicio te ayuda para el movimiento articular más que para el movimiento muscular. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos el movimiento de cómo es la elevación del hombro, ¿verdad? Dense en cuenta cómo deltoides nos empieza a ayudar a elevar el hombro. Si se dan cuenta, vamos a ver, a llegar a los 90 grados aquí, ya, miren, empieza trapecio a ejercer una función. Luego de trapecio, el serrato tiene que jalar hacia arriba y hacia adelante la escápula, ¿sí? Y aquí tenemos todas las otras porciones, porque deltoides son 3 porciones, ¿verdad? Pero específicamente solo moverlo es este que está aquí atrás, supraespinoso, junto con deltoides. Lo que pasa es que cuesta mucho delimitar dónde empieza a funcionar un músculo y dónde empieza a funcionar el otro, porque se en cuenta que son acciones conjuntas, ¿sí? Deltoides, para que ustedes lo sepan, entonces se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero, ¿sí? Vamos a ponerles los marcadores acá para que me lo logren ver. Aquí tenemos la tuberosidad deltoidea. Y aquí es donde vamos a tener la inserción. Les voy a quitar este marcador para acá. Esto que ven acá moradito, esa es la tuberosidad glenoidea, de la tuberosidad deltoidea, perdón, del húmero. Ahí es donde él se inserta, ¿sí? Y nos ayuda a abrir el brazo, ¿verdad?
está aquí uniendo al mismo tiempo escápula y clavícula. Aquí está la clavícula, aquí tenemos la escápula y el deltoides lo une. ¿Sí? Forma toda esta parte superior del hombro. Es la que le da, el deltoides le da la vista redondita al hombro. ¿Sí? Ese es el deltoides. Es en donde les ponen las vacunas. ¿Sí? En el brazo, ¿verdad? Si ustedes se ponen su mano, están sentados, pónganse la mano en la cintura, el músculo que va a sobresalir es deltoides. Ustedes tóquenselo, pongan la mano hacia abajo y pongan la mano hacia arriba. Y entonces se siente. Y algo que se denomina la V deltoidea es esto, ¿sí? Estos dos labios que están acá. Entonces acá en el 2/3 es en donde ponemos las vacunas. Muy bien. Pasemos, ya vimos deltoides, ya vimos manguito. ¿Por qué el dolor empeora en la etapa inicial de la abducción, Wagner? ¿Está usted? Wagner. Perdona, doctora, que tengo mal el internet. ¿Qué es lo que había dicho? ¿Por qué el dolor empeora en las primeras etapas de la abducción? Y ya se las había dicho. No sé, doctora. Es que como tenía mal el internet no lo había escuchado. Adriana. Doctora, ¿qué Adriana? Sandoval. Nosotros colocamos que, pues, tomando en cuenta la edad de la paciente y una de las causas principales de la bursitis es por procesos degenerativos, entonces el dolor puede haber empeorado, ya que al tener un proceso degenerativo se llegan a producir engrosamientos de algunos de los tendones del manguito rotador, entonces provocan un punzamiento secundario y también habíamos encontrado que otra causa es la inflamación de la bolsa serosa que cubre los tendones del manguito. Entonces se encuentra que se encuentra inmediatamente debajo del acromión. Entonces lo que hace la bolsa es que pues tiende a rozarse con el acromión y por eso es que se produce el dolor, ¿cómo se llama? al iniciar la abducción. Porque, si se dan cuenta acá, tenemos estas bolsas o bursas, porque su paciente lo que tiene es una bursitis. Entonces, ustedes querían saber por qué les dolía, tenían que ir a buscar qué era una bursitis, una inflamación de la bursa. Tenemos la bursa subacromial y la bursa subdeltoidea. Si se dan cuenta, tenemos las bursas en los músculos que estábamos estudiando, el supraespinoso, pero se comunica con la subacromial, ¿sí? Y la subdeltoidea. Estas bolsas están protegiendo la cápsula articular, se conecta normalmente la subdeltoidea con la subacromial, ¿sí? Y es en donde vamos a tener las inserciones de los músculos supraespinoso y deltoides. Y son unas bolsitas que nos ayudan a que cuando haya movimiento sirva de colchoncito, ¿sí? Aquí tenemos la otra, la voy a quitar para que la miren, la bursa del supraespinoso, ¿sí? Que son los dos que estábamos viendo, esta que era el del supraespinoso. Para la inserción no tenemos redondo mayor y el redondo y todo lo demás, y aquí vamos a tener la subdeltoidea. Estas bolsas están inflamadas. Por eso es que tiene una bursitis, ¿sí? Y su paciente tenía la bursitis subacromial, es esta de aquí, porque es en donde tiene el dolor la paciente. ¿Por qué tenemos dolor en esta bursa? Porque si yo les regreso el deltoides, dense en cuenta, les voy a aclarar, que miren que hay cabal debajo del deltoides, la bursa. Y cuando yo muevo el deltoides, ¿qué va a hacer? Va a apachurrarla, ¿sí? La va a comprimir, la va a compresionar. Por eso es que tengo dolor al inicio del movimiento, porque al inicio del movimiento de elevación del brazo, el músculo que más está funcionando es deltoides, ¿sí? Por eso es la bursitis subacromial. Ahora, ¿cuál es el papel de los músculos del manguito rotador respecto a la cabeza del húmero? Es decir, ¿qué hacen
el manguito rotador con la cabeza del húmero, Lourdes. ¿Me escucho? Sí, ¿qué hacen, ¿Me Lourdes? escucho? Sí, Lourdes, sí te oigo. Ok. Nosotros, Ahora ya no te oigo. Pues sí, ahora. doctora, me voy a Ay, salir. Es que no escucho, doctora, me voy a salir. va, Lourdes. Entonces, Jorge, échame una mano mientras Lourdes arregla sus problemas técnicos. ¿Qué hacen Eh, los el manguito con la cabeza del húmero? ¿Para qué están es- ellos ahí? están encargados de poder brindar estabilización a la articulación glenohumeral. Ahí está, funcionan con la cavidad glenoidea de la escápula y sostienen la cabeza del húmero con ella, ¿sí? Se las voy a mostrar. Quitemos tejido conjuntivo. Vamos a ver, aquí está toda, mírese en cuenta. Esta es la cavidad glenoidea de la escápula. Esta es la cabeza del húmero. ¿Qué hacen los músculos del manguito rotador? Mantienen el húmero en la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es muy chiquita y no podría mantenerse ahí solito si no tuviese los músculos del manguito. ¿Qué hace el manguito rotador entonces? Sostiene el húmero. Entonces podríamos decir que los 4 músculos del manguito rotador son los que están sosteniendo la parte ósea del miembro superior. Bien, sigamos adelante. Doctora, ¿Qué ahorita manda? sí me escucho. ¿Sí? Va. Perdone, doctora, es que no sé qué estaba pasando. Me tuve que volver a salir, disculpe. No te das pena, Lourdes. Pasemos entonces, ya vamos a ir terminando ustedes. El caso de, tenemos que el portero de un partido de fútbol se cayó sobre su brazo del lado izquierdo porque intentó parar una pelota, o sea, iba el gol y se tiró para un lado, ¿verdad? Sintió dolor inmediatamente en la región del hombro y no pudo mover el brazo después de eso. En el hospital el brazo fue abducido y el músculo deltoide se veía plano y hundido. Una radiografía simple mostró que la cabeza del húmero estaba abajo del labrum glenoideo, sin fractura del húmero. El diagnóstico fue una luxación anterior del hombro y el cirujano ortopeda recomendó la maniobra de Kocher para el manejo. Entonces, ¿qué estructura anatómica desplaza en sentido caudal que crea la deformidad en el deltoide descrita como algo plano o hundido? Vamos a ver, Andrea. Nosotros colocamos que lo más común, pues, que se haya desplazado causando una alteración en el músculo deltoides es la articulación glenohumeral, ya que las superficies articulares de esta articulación son por un lado la gran cabeza esférica del húmero y por otro lado la cavidad glenoidea de la escápula. Y esta Correcto. articulación es muy móvil. Sí, y la estructura que forma parte de la articulación que se desplaza hacia abajo es la cabeza del húmero, ¿sí? Es esto. La cabeza del húmero se va hacia abajo. Y entonces, como la cabeza del húmero es redondita, aquí tenemos arriba deltoides, ya no tenemos la forma normal y por eso es que se mira plano, hundido, como que estuviera desfasado de una vez, ¿verdad? Bien, veamos la siguiente pregunta. ¿Qué estructura neurovascular se puede lesionar? O sea, en una luxación del hombro, ¿qué estructura nerviosa se puede lastimar? Adriana Morales. Se podría lastimar, bueno, el nervio lesionado pudo ser el axilar. Sí, ese es el nervioso. ¿Y en vascular? ¿Qué estructura vascular, Ana Paulina? ¿Está la Ana Paulina ustedes? Nosotros solo colocamos nervios también, doctor. No, hombre, pero decía neurovascular. Entonces quería nervioso y vasos. Astrid, Sofía. Sí, sería la vena axilar, como mencionó Adriana. No, la arteria axilar, la vena axilar, las venas humerales
la vena cefálica, basílica y las venas subclavia. Hay una arteria que es muy importante, que es la que yo que estoy intentando que me diga. Carla, pusieron una arteria diferente a la que Sofía nos dijo. No, doctora, las mismas. Las mismas pusieron. José Pablo. La circunfleja. Ay, ¿a quién me la dijo? Sí. Melanie. Melanie Barrios, la circunfleja, ¿verdad? Entonces teníamos que el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior son las dos estructuras neurovasculares que yo tengo que evaluar que no se hayan visto comprometidas luego de una luxación del hombro. Se las voy a mostrar aquí para que miren en dónde está. Vamos a poner el nervio axilar del lado derecho. O sea, ya me creen ahora que sí se puede lesionar. Miren dónde fregados está el nervio axilar. Debajo del labrum glenoideo. Y si yo estoy bajando la cabeza del húmero, me lo puedo pasar trayendo, ¿sí? Y entonces, pues voy a tener muchísimo más problema, ¿verdad? Aquí está, miren, pasa justo debajo. Y si la cabeza del húmero está saliendo del labrum glenoideo, entonces va a pasar lesionando el nervio axilar, lo puede tensar hacia abajo. Y tenemos la arteria circunfleja humeral posterior, les voy a mostrar. La arteria circunfleja humeral posterior. Aquí está, mírenla, pasa ella del otro lado. Son las dos estructuras que están pasando por debajo, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con estas dos estructuras. Mírenlas. Si ya las ven así, ya me dicen, ah, no, sí, pues sí, es cierto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si el húmero está bajando y jala todas las estructuras para abajo, se puede pasar trayendo estas dos, ¿verdad? Entonces, la lesión del nervio axilar se puede evaluar para que ustedes sepan clínicamente examinando la sensación de la piel. Entonces, la lesión clínicamente el nervio axilar, ¿cómo lo evalúo? Evaluando la sensación de la piel sobre la región del deltoides, ¿sí? ¿Por qué? Porque la región del deltoides está suministrada por una rama cutánea braquial lateral que viene de C5, del nervio axilar. Entonces, ustedes evalúan, le tocan en la región deltoidea al paciente y entonces si hay sensibilidad, posiblemente el nervio axilar está conservado. Si no hay sensibilidad, ese es donde podemos considerar lesión del nervio axilar, ¿verdad? Y entonces, y la arteria, pues solo la tenemos que ir evaluando con los pulsos que podamos ir viendo, porque es rama de la arteria axilar, ¿sí? De esta grandota. Ahora, ¿cuál es el principio anatómico para reducir el hombro luxado? Gaby. Ahorita voy. Bueno, el término de luxación hace referencia al desplazamiento de uno de los huesos de la articulación, recordando que una luxación se presenta cuando hay un desencajamiento total de la articulación entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. El 95% de los casos de las luxaciones anteriores, sin embargo, también existen otras posiciones de los acción, las una idea, los subcoracoidea y subclavicular. Entonces hay tratamientos de reducción. El primero es un tratamiento de urgencia, que es el encajamiento de la articulación de inmediato, y el tratamiento definitivo, que ayuda a que se eviten futuras sucesiones. El tratamiento de urgencia consiste en maniobras de tracción, lateralización, rotación que van a encajar el hombro con la presencia de distintos métodos: método hipocrático, maniobra de Kocher y la técnica de Stimson. La maniobra de Kocher consiste en movilizar la cabeza del húmero, les hace seguir una trayectoria inversa a la luxación. En toda la maniobra se verá la secuencia siguiente: tracción, rotación externa, abducción del brazo y rotación interna. Entonces, los pasos son la tracción del eje del brazo con abducción, rotación externa del codo, abducción del codo llevándolo a la línea media del cuerpo y la rotación interna del miembro superior. Muy bien, excelente. Así es como lo hacemos. Lourdes, dime, ¿qué manda? Sí, disculpe, doctora, digamos cuando hay cuando amputan el miembro o cuando digamos que
en el caso de, hubo una vez que un tiburón mordió a una persona, ¿verdad? Ahí se pierde mucha sangre. Mi pregunta es, la inervación de toda esa área, ¿cómo queda después de que pues ya no tiene el paciente un brazo? No se daña porque digamos que si es digamos que quitan todo el miembro, no se daña la inervación o la sensibilidad. Si quitaste, o sea, estás hablando de que vas a desarticular completamente el hombro y vas a quitar todo el húmero, no vas a dejar ni siquiera un tonquito, sino que lo quitas completamente Sí, todo. completo. Te va a dar inervación y sí, obviamente va a haber problema en parestesias más que nada, en la inervación de algunos músculos de tórax, ¿sí? Porque es a donde si se cortó la rama posiblemente no va a estar inervado. Sin embargo, no importa, no te va a importar porque los músculos del tórax, ¿qué hacían al final? El serrato, el trapecio, movían escápula, movían húmero. Y si ya no está escápula, ya no hay húmero, ellos ya no hacen acción, ya no funcionan. Porque los únicos músculos de tórax que te ayudan para mover el tórax son los intercostales, todos los que son músculos de la respiración, y tenés los de la espalda, los dorsales, que están ya en la columna. Pero todos los que tenían relación con hombro ya no te sirven, porque ya no tenés hombro. Perfecto. Gracias, doctora. Bien, veamos entonces la maniobra de Kocher en este video. Entonces, el codo, para que ustedes sepan, se flexiona bajo tracción. Mientras ustedes jalan, tienen que traccionar el codo, giran el húmero lateralmente aducido y luego lo giran medialmente, ¿sí? Esta es la maniobra, la forma anatómica de cómo hacerlo. Cuando ustedes pasen por la orto, sí se los van a preguntar. Y si les dicen, ¿cómo tengo que reducir el hombro? Y ustedes dicen, con el codo en flexión bajo tracción, gira el húmero lateral, aduce y gira el húmero medial. Y entonces esa es la técnica. Vamos a ver cómo es. Esta es otra maniobra de reducción de la luxación glenohumeral anterior. La persona que va a hacer la reducción estabiliza la extremidad. La mano luxada del paciente, que en este caso es la izquierda, es la misma mano que el médico va a usar, ¿sí? Para estabilizar el codo. Eso es para que no se crucen las manos y pueda hacer una buena maniobra de reducción. Entonces, lo primero es flexionar el codo a 90 grados, como lo tenemos ahí, ¿sí? Vamos a llevar a rotación externa forzada la extremidad. Que eso era lo que les decía, ¿verdad? Bajo tracción tenemos el codo flexionado y giro lateral, que lateral es rotación externa, es lo que están haciendo aquí. Y al mismo tiempo vamos abduciendo la extremidad y haciendo flexión progresiva del hombro. Y hacen una aducción. Aducción era cerrar. Entonces, conforme tienen el codo girado hacia afuera, lo van acercando a su cuerpo, porque lo van cerrando, y después hacemos la rotación medial. Hasta sentir el clic que nos va a dar el sonido que nos identifica que hemos logrado la reducción de la luxación. Y luego hacen la rotación, del paciente. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, pues, tienen el brazo, ¿verdad? Su paciente acostado. Su mano agarra y estabiliza el codo, ¿sí? Entonces, al flexionarlo, rotan hacia afuera, ¿sí? Lateral, y con su codo acercan el brazo hacia el cuerpo de su paciente. Porque al hacerlo así, ¿qué es lo que están haciendo con el húmero? Lo están intentando subir y meter otra vez a la articulación. Y luego ya rotamos medialmente, dejamos el brazo sobre el cuerpo de su paciente y le ponemos su cabestrío. Todo tiene su ciencia, es más maña que fuerza. Eso de que, ay, se dislocó, agárrenle, le pego el jalón. O sea, lesionan las estructuras neurovasculares. Ustedes le pegan el jalón solo hacia el brazo, no, o sea, no son cavernícolas, hay que usar la cabeza, pues hay que pensar. Entonces, al hacer estos movimientos, van a sentir, ustedes si lo quieren hacer ustedes ahorita, como lo vieron en el video, les va a doler aquí arriba, porque su húmero no está lesionado. Sí van a sentir una como fuerza acá porque sus músculos están intentando no hacerlo, ¿verdad? Porque el húmero ya está en su lugar. Pero esa es la forma correcta en la que lo tienen que hacer y es una forma no dolorosa. Lo ideal es que se haga siempre bajo sedación, su paciente es sedado porque duele, ¿verdad? Este movimiento duele, ¿sí? Y luego siempre vale la pena pues evaluar los pulsos y la sensación de su paciente después de haberlo
terminado. Bien, ¿tienen alguna dudita con los casos que vimos hoy? Que estos casos solo eran de los músculos de hombro, ¿sí? ¿Tienen alguna dudita con los músculos de hombro? Con la clínica del músculo de hombro. No, doctora, por mi parte todo claro. ¿Qué manda? ¿Quién me habló? ¿Alguien más me...? José Pablo, sí, solo para recordar. Entonces eran, por ejemplo, los del manguito rotador, ¿verdad? El infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor se insertaban en el tubérculo menor del húmero. Mayor. Mayor. Y el subescapular se insertaba en el menor. Se insertaba en el menor, perdón. Sí. Ah, ok. Gracias, doctor. Muy bien. Les voy a pasar entonces ahorita que termine la clase. Me voy a quedar subiéndoles las grabaciones de la pura teoría, ¿sí? Para echarles una sumanita porque ya tengo mis dudas de qué tanto van a ver en teoría esta semana. Entonces se las voy a dejar aquí subidas en Teams, así como les hice la vez pasada. Un video hay uno de hombro, uno de axila, uno de brazo. De una vez les voy a subir codo y fosa cubital, antebrazo y mano. O sea, si son 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos que les voy a dejar subidos de una vez para que puedan estudiar y repasar un poco más la parte teórica, ¿sí? Porque la parte práctica, que es lo que vimos ahorita, está fácil, ¿verdad? ¿Por qué no les expliqué yo las estructuras del hueso? Porque no tienen ustedes el hueso. O sea, en el laboratorio yo les daba los números y veían las estructuras. Pero que yo me ponga aquí en el atlas a solo enseñárselos así donde están, es lo mismo que ustedes lo hagan con su libro, ¿verdad? Siento que no le estamos ganando mucho ahí a eso. Y ahí estamos. Oyen, Doctora. esos videitos que les voy a mandar. Dime, ¿qué manda? Disculpe, en cuanto al taller de RCP, yo sé que eso no es de la clase, pero no sé si le podría mandar un correo porque no sé dónde tengo que pagar o cómo debo de realizar esa transacción. Ah, va, está bueno, Lourdes. Por si no te han mandado un correo todavía de cuándo te toca o el libro, ahí va la información, pero pagan en efectivo el día que te toque a ti el taller. Ah, perfecto. Está bien. Gracias, doctora. Mandarán el correo. A ver cómo les